podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a este culto en esta mañana de otoño, oficialmente de otoño, aunque hace más de un mes que el otoño ya empezó. Recién a partir de hoy lo estamos sintiendo un poquito más en la piel. Y está muy bueno que eso suceda porque es necesario que las temporadas vayan sucediendo. Espero que cada uno de ustedes estén muy bien, disfrutando de la bendición de Dios, dependiendo de su provisión, de su presencia y confiando en Él. Terminamos de escuchar una alabanza hermosísima, uno de los himnos más hermosos que conozco y además interpretado de una forma excepcional y a un ritmo que me encanta también, el ritmo de jazz.
Y la letra de ese himno está basado en la Escritura, en lo que Jesús hablaba con sus discípulos y que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 25 hasta el final del capítulo, donde Él les anima a los discípulos a decirle: no tengan miedo, no se angustien, no se aflijan. Miren las aves del cielo que no trabajan, no cosechan, y sin embargo nunca vuestro Padre Celestial les ha dejado tener necesidad. Y miren las flores del campo que son desechadas, sin embargo, ni aún el rey Salomón con toda su pompa llegó a vestirse como una de ellas. Y Jesús estaba hablando con los discípulos, con sus seguidores, para decirles algo que tanto necesitamos en el día de hoy, vos y yo, cada día, cuando nos dice: no se angustien, no se aflijan, no se preocupen. Dios tiene cuidado de ustedes. No se angustien en demasía, porque Dios sabe lo que necesitan y Él está dispuesto a proveer todo lo que necesitamos. Damos gloria a Dios porque Él es el proveedor, porque Él es nuestro cuidador, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestra seguridad. Ese es nuestro Dios al quien alabamos, adoramos, bendecimos y proclamamos. Y aunque no podamos reunirnos todavía, y evidentemente no sabremos hasta que haya nuevas noticias y nuevos mensajes de nuestro gobierno, cuándo tendremos la oportunidad de volver a hacerlo. Mientras tanto, seguimos acatando esas indicaciones, seguimos cuidándonos, porque la pandemia arrecia nuevamente y es muy peligrosa, y estamos sabiendo lamentablemente de muchas personas allegadas a nosotros, muchos líderes, muchos pastores que están padeciendo del COVID y están sufriendo y están en situación de gravedad, y oramos por ellos. Nuestros chats de oración, de intercesión, están siendo constantemente solicitados para compartir estos motivos de oración, y mayormente a causa de esta enfermedad. Así que sigamos cuidándonos, sigamos respetando todas las restricciones, la distancia, el barbijo, el lavado de nuestras manos. Cuidémonos porque nuestra salud es preciosa. Y doy gracias al Señor también porque a pesar de momentos difíciles como los que nos vuelve a tocar vivir, sin embargo el Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue proveyendo, nos sigue dando todo lo que necesitamos para que el ministerio pueda seguir avanzando. Y doy gracias a Dios por cada hermana y cada hermano que nos hacen llegar su ofrenda de amor, su ofrenda de adoración a nuestro Dios a través de la transferencia o acercándonos un sobrecito o llamándome, porque yo puedo visitarles para que retire esa ofrenda. Y damos gracias a Dios que el Señor nos está multiplicando, y hasta el segundo domingo del mes celebrábamos levantábamos la ofrenda misionera y hacíamos un énfasis especial en las misiones, y quiero compartirles de que nuestro compromiso misionero se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo, y el Señor sigue proveyendo abundantemente para que podamos ser fieles a esos compromisos que hemos asumido, porque tu fidelidad es importante en este aspecto también. Entonces, como el Señor Jesús, hablando a los discípulos allí en Mateo capítulo 6, nos advertía, nos enseñaba, nos aleccionaba para que no nos angustiemos ni nos aflijamos, y este himno precioso nos recordaba esas palabras. ¿Cómo podemos estar tristes? ¿Cómo podemos vivir en aflicción? Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de ti. Y una de las preocupaciones que nos desbordan es precisamente a causa de la enfermedad, a causa de la pandemia. Y seguimos escuchando cataratas de información que, como ya dijimos en más de una oportunidad, parece que estuvieran compitiendo entre ciudades, entre provincias, entre regiones, entre países, a ver quién tiene la mayor cantidad de enfermos, de contagiados, de sanados, de vacunados, de muertos. Y hay así un ranking tenebroso, macabro, que en realidad no entiendo muy bien si esto es necesario o si esto es
una política de atemorizarnos, de angustiarnos y de afligirnos. No se entiende, realmente no se entiende muy bien cuál es el propósito de tanta sobreabundancia de información macabra, y que yo sigo diciendo es innecesaria, si es para que nos convenzamos de que realmente nos tenemos que cuidar o si es para manejar a la ciudadanía, a la población mundial de alguna manera a través del miedo, del temor y de la inseguridad. Pero nosotros tenemos que aprender a superar cualquier angustia, cualquier aflicción, cualquier temor, cualquier inseguridad y por supuesto y por sobre todas las cosas, cualquier problema que nos enfrente o que nosotros tengamos que enfrentar. Y el tema de esta mañana es precisamente cómo superar nuestros problemas, ¿no? A los problemas que tenemos por delante y que tenemos que evitarlos, esquivarlos, escalarlos, pasarlos por debajo, no sé. ¿Cuál es la manera apropiada de enfrentar esos problemas que todos tenemos y que todos tendremos y que no hay una sola persona en la redondez del planeta que pueda vivir toda una vida sin problemas? Pero ¿qué hacemos con los problemas? ¿Cómo tratamos a los problemas? ¿Cómo nos comportamos nosotros frente a esos problemas? ¿Cómo los resolvemos? Quizás esta sería la pregunta que todos queremos tener la respuesta bien clara. ¿Cómo resolver los problemas? Y cada problema tiene su particularidad y tiene su tratamiento y tiene su manera de ser solucionado. ¿Lo tenemos que solucionar solos? ¿Tenemos que utilizar nuestra capacidad y nuestra habilidad? ¿Tenemos que buscar ayuda? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Tenemos que pagar por esa ayuda? ¿La recibiremos gratis? ¿A dónde recurrimos para resolver nuestros problemas? Todos los tenemos, todos los hemos tenido y todos los tendremos. De manera que nosotros tenemos que entender que el propósito y la voluntad de Dios está en que nosotros aprendamos a enfrentar y a superar los problemas en nuestra vida. Yo quiero invitarte a considerar un pasaje en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer allí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a considerar una situación histórica en la vida del pueblo de Israel, cuando Josafat era su líder, era su rey. Y quiero leerte algunos versículos allí en el capítulo 20, unos pocos versículos, y los demás los iremos considerando más adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él, el rey Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hasta aquí con la lectura por ahora. Obviamente la oración de Josafat se prolonga por algunos versículos más y ustedes luego pueden leerla. Pero antes de entrar en la consideración de este pasaje, quiero pedir a Dios que esté hablando a tu vida y a la mía a través de la meditación en esta mañana. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias porque en esta mañana podemos recordar a través de la adoración y de la alabanza, a través de tu palabra, que siempre estás cerca nuestro, atento a nuestras necesidades,
para proveernos de todo lo que necesitamos. Y recordamos esa enseñanza y esa lección que Jesús daba a sus discípulos diciendo: no se angustien ni se aflijan, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Gracias, Señor, por estar siempre atento. Pero en esta mañana también queremos pedirte que hables a nuestras vidas para entender tu propósito y tu voluntad para nosotros, para poder aplicar tu enseñanza a cada una de nuestras experiencias personales. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Josafat, el rey de Israel, se entera de que hay un ejército organizado entre más de una nación. Aquí se habla de Amón y de Moab, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Esta era una práctica bastante común, la de reunirse, la de juntarse, la de aliarse entre 2 o 3 naciones para ir en contra de otra y poder conquistarla. Obviamente, si el enemigo era más poderoso, más grande, más organizado, necesitaban aunar fuerzas para poder hacer frente, y lo que se buscaba con las guerras obviamente era la conquista del territorio, era la obtención de ganancia con el robo de riquezas, de cosechas, de animales. Más o menos lo mismo que sigue sucediendo hoy con todas las guerras que afrontamos, pero con otros métodos, obviamente, debido a la situación histórica en la que estamos considerando. Lo que está pasando aquí con Josafat es que Josafat se está enterando. Él no estaba aparentemente muy preparado para esta circunstancia y esta situación, y le vienen con la noticia. Él no tenía en mente en esos momentos organizar su ejército para enfrentar el ataque de un ejército enemigo. Él estaba ocupado con otras cosas. Él estaba ocupando, si uno lee unos versículos más atrás, nombrando jueces, organizando su gobierno, organizando el pueblo, con un montón de cuestiones y circunstancias que tienen que ver con la vida cotidiana de una nación, que no es poco trabajo. Y ahora se le viene a interrumpir esa aparente tranquilidad o el equilibrio que él estaba organizando para tener que atender la urgencia de una guerra. Y esto sí que era una cuestión afligente, angustiante. Esto era imperioso. Vienen organizándose entre 2 o 3 naciones con un ejército poderoso para atacarnos, y vienen sin previa amenaza, sin previo aviso. Normalmente, cuando había una situación de guerra, se conocía la situación y se estaba preparado, y los ejércitos están haciendo maniobras y ejercicios y prácticas para estar preparados para enfrentar al enemigo. Pero es evidente por la reacción de Josafat que él no estaba esperando semejante ataque y no estaba pensando en la organización de un ejército. Y esto sí que es algo preocupante, porque organizar un ejército para una nación que no era militarista o militarizada, que no tenía un ejército estable, organizado y siempre preparado, sino que el ejército lo conformaban los propios hombres del pueblo, y que tenían que armarse y organizarse para hacer frente o para ir a la guerra, lo sorprende la situación y lo desequilibra. Lo desequilibra básicamente de manera emocional. Dice el versículo que hemos leído que él tuvo temor. Y el temor es una emoción y un sentimiento perfectamente legítimo y muchas veces necesario. El temor nos previene y nos prepara para enfrentar situaciones de adversidad. El temor nos advierte y nos prepara para evitar situaciones de peligro en las cuales no debemos caer. Pero la situación aquí está mostrando
que el temor que sintió Josafat en un primer instante fue paralizante, aunque inmediatamente vemos una reacción. Y aquí hay una ilustración de algunos principios que aplicó Josafat y que nosotros debemos aprender para aplicar para salir victoriosos en los conflictos de la vida, en los problemas de la vida que hemos tenido, ya pasaron, pero los que tenemos o los que tendremos, tenemos que estar preparados, y la mejor manera de estar preparados es con todo el consejo de Dios, es con la sabiduría de Dios, con la guía de su palabra. Por lo tanto, en esta mañana vamos a analizar algunos de estos principios que aplicó Josafat a su vida y que nosotros podemos y debemos aplicar a la nuestra, cualquiera sea la índole del problema que nos sorprenda o que sepamos anticipadamente que tenemos que afrontar, para que ni la angustia, ni el temor, ni la desesperación nos paralicen. Como ya dije antes, aquí hay 3 naciones, Amón, Moab y otros amonitas, dice, lo que nos está mostrando que hay una desigualdad desmesurada. Y quizás esta fuera la razón principal por la cual Josafat reaccionó con temor. Vienen contra mí, pero vienen en un número demasiado elevado. El problema que me toca enfrentar es un problema mucho más grande de lo que yo puedo afrontar con mi capacidad o mi fuerza. El problema que tengo que afrontar tiene un costo, podría decir, económico, que no puedo pagar, o tiene un costo emocional que no estoy preparado para afrontar, o tiene un costo relacional que sé que me va a hacer sufrir demasiado, algo que nos está desbordando y que inmediatamente nos llena de temor. La reacción del temor, como dije antes, es básica, es fundamental y es prácticamente inevitable. No podemos evitar el sentimiento o la reacción de temor. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí tenemos que aprender de estos principios es a no permitir que esa reacción inicial básica y elemental de temor permanezca con nosotros para debilitarnos o hasta para deprimirnos a tal punto que nos abandonemos, como decretando nuestra propia derrota antes de hacerle frente al problema. ¿Qué hizo Josafat? El primer punto, el primer principio que quiero compartir con ustedes es la necesidad de identificar a nuestro enemigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es verdaderamente el problema que tengo que afrontar? A veces surge un problema en el seno de la familia o en el ámbito laboral o en el ámbito comercial, y uno se confunde con la sorpresa del problema que aparece y a veces confunde la reacción o la manera o el destino de nuestra reacción, porque no tenemos claridad en definir cuál es verdaderamente el problema. Y a veces nos enojamos con personas o con actitudes de personas cuando quizás el problema no sea la persona o no sea su conducta o su actitud, sino que el problema sea otra cosa. Necesitamos prestar mucha atención al origen, la causa del problema, para poder hacerle frente adecuadamente. Aunque parece muy obvio, no siempre lo es. Muchos no saben genuinamente cuando el temor lo sobresalta, quién es su enemigo, y la reacción, por lo tanto, es desmedida o indebida. Muchas veces el problema ni siquiera está afuera, ni siquiera es otro, ni siquiera viene a atacarnos. Muchas veces el mayor problema cuando afrontamos una situación difícil está dentro de nosotros. Muchas veces el problema somos nosotros mismos o nuestra manera de reaccionar. Por lo tanto, tenemos que identificar a nuestro enemigo con acierto y con sinceridad.
Y si nuestra reacción inmediata es como la de Josafat, de tener temor, esta reacción tan típica de todos nosotros, porque inmediatamente pensamos en qué nos va a suceder, cómo vamos a hacer con esta situación, pero inmediatamente vemos la reacción de Josafat. Y aquí viene el segundo principio, y quizás el más importante de los principios que podamos considerar en esta mañana. El segundo principio es: presentemos el problema delante del Señor. Atemorizado Josafat, enseguida acudió al Señor, proclamó ayuno y proclamó una reunión de oración de todo el pueblo. Convocó a todo el pueblo. Aquí no estuvo preguntando a ver quién quiere, quién le gusta, en qué horario te conviene, hagamos cadenas. Aquí dijo: necesitamos que todos nos unamos en un mismo sentir y oremos, porque el problema que tenemos que afrontar nos sobrepasa, nos excede. Es mayor que nuestra posibilidad, que nuestra capacidad, y no podemos hacerle frente nosotros. Pero no por eso nos vamos a rendir o vamos a renunciar o nos vamos a entregar mansamente. Busquemos a quien en realidad sí tiene todo el poder y toda la autoridad y nos puede ayudar. Y lo maravilloso de esta convocatoria es que la gente vino de todas partes. La gente vino de todas partes. Inmediatamente la gente entendió, comprendió. Y la verdad es que cuando el que está liderando tiene en claro no cómo resolver el problema, pero sí a quién acudir, de alguna manera sí tiene una idea clara de cómo resolver de alguna manera el problema, buscando quien lo pueda hacer. Y cuando acciona y actúa con seguridad y con convicción inmediatamente, esta seguridad de Josafat contagió rápidamente a todo el pueblo y no se hicieron esperar su respuesta. Vinieron, la gente vino de todas partes. Y aquí tenemos que considerar algo que lamentablemente la mayoría de las veces dejamos para un último momento, en lugar de ser la primera acción que tomamos, suele ser la tercera, la cuarta o la última, cuando ya todos los otros recursos que se nos ocurrieron o que tratamos de poner en ejercicio se terminaron, recurrimos a esto, y es la oración. La oración debe ser la primera arma que usemos cuando nos enfrentamos a las batallas de la vida, no la última de ellas. Usualmente queremos resolverlo todo nosotros mismos. Yo sé cómo hacerlo, tengo experiencia, una vez me pasó, tengo un amigo que sabe, alguien me aconsejó, me recomendaron que vaya a tal lado, que hable con tal, que busque el auxilio de cual. ¿Por qué los recursos humanos son lo primero que buscamos en lugar del recurso espiritual? Josafat oró. Y es interesante que la oración de Josafat, no voy a leerla toda, ni siquiera la hemos leído al principio, pero es interesante que ustedes busquen, puedan seguir leyendo allí, en 2 de Crónicas capítulo 20 hasta el versículo 12. Y él le dice: Señor, sé que nos ayudaste en el pasado. Lo sé, porque lo creo. Sé porque creo lo que nuestros padres y abuelos nos han contado. Sé porque creo lo que dice tu Escritura. Sé que en otros momentos y en otras circunstancias y en otras situaciones nos ayudaste. Sé que nos podés ayudar en el futuro. Así que, por favor, ayúdanos ahora. A veces cuando hablamos de la fe y tratamos de poner algún ejemplo personal de la fe, no nos cuesta mucho hablar de que creemos que Dios hizo lo que la Biblia dice que hizo. Y tampoco a lo mejor nos cueste mucho decir que creemos que Dios hará. Y tomamos muchas de sus promesas y mucha palabra
bíblica para decir Dios ha prometido esto y Dios hará esto en tu vida. Y hasta nos atrevemos a dar palabras proféticas sobre la vida de otras personas diciendo Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar lo que hasta ahora no tenías y lo que pediste y te lo va a dar. Pero cuando no se trata del pasado ni del futuro, sino que se trata del hoy, ahí arrugamos un poco. ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a declarar con seguridad lo que Dios puede y quiere hacer ahora? No sabemos si lo va a hacer, porque no conocemos en profundidad el deseo, el propósito o la voluntad de Dios para cada situación. Y a veces, para no sentirnos defraudados en nuestra fe, diciendo yo creo que Dios va a hacer tal cosa, y después, porque la experiencia nos lo ha enseñado, eso que hemos declarado, que creemos con seguridad que Dios es capaz de hacer, no sucedió, y nos parece que lo que falló fue nuestra fe. O peor todavía, creemos que estamos exponiendo a Dios a un error de Él, a una incapacidad de Él. Señor, yo declaré que vos eras capaz y que vos ibas a hacer tal o cual cosa y después no la hiciste. Te expuse y te dejé pagando y ahora quedó a la vista que no sos tan poderoso. Entonces, tenemos esa manera tan extraña a veces de razonar o de pensar y decimos, no, mejor no digo nada. Mejor oro en silencio y calladito y lo creo en secreto, y si Dios lo hace después, entonces sí. Si Dios hizo lo que yo pedí, salgo y lo proclamo por todos lados. Y digo, yo sabía, yo creía, yo proclamé que Dios, porque yo creo lo que... Pero si no pasa nada, me callo la boca y digo, bueno, la voluntad de Dios, Dios sabe lo que hace. Tanto una cosa como la otra son ciertas. Dios es poderoso. Y Dios es capaz de hacer cosas imposibles para nosotros, pero también es cierto que Dios tiene su voluntad precisa y concisa y que Él va a hacer siempre, absolutamente siempre, lo que Él quiera. Y que nuestra oración no va a doblegar la voluntad de Dios, no va a torcer el brazo de Dios, pero Dios nos ha enseñado a que oremos clamando. Dios nos ha enseñado a que clamemos pidiendo lo que necesitamos. No dice con seguridad que siempre nos va a dar exactamente lo que pedimos. Hay algunas condiciones, hay algunas claves allí que dice, por ejemplo, una que si permanecemos en Él, en su palabra, en su voluntad, y si pedimos de acuerdo a su voluntad, y si nos humillamos, y si buscamos su rostro, Él va a obrar. Pero claro, muchas veces lo que precisamente nos falla y nos falta es esa previa. Es buscar su rostro, es humillarnos, es hacer su voluntad, es permanecer en su palabra. Y solamente venimos a las corridas y desesperados a pedir en los momentos de mayor necesidad y estamos esperando que Dios cumpla su promesa cuando nosotros no hemos hecho la previa, no hemos cumplido con la condición previa para que esa promesa de Dios se cumpliera. No obstante, Dios suele sorprendernos cuando, siendo nosotros inmerecedores de su gracia y de su bendición, y siendo aún pecadores, Cristo, Dios, por medio de Cristo, obra en nuestra vida. Especialmente cuando se trata del tema de nuestra relación personal con Dios, que está interrumpida, quebrada, rota a causa del pecado. Ese pecado que, como dice la Biblia, nos ha sumido en la muerte espiritual. Y estando nosotros muertos, Dios nos amó de tal manera que nos dio una nueva vida en Cristo. Ese es un milagro que ninguna oración es capaz de reclamar, y solo el amor, la gracia, la misericordia, el poder sobrenatural de Dios lo pudo obrar. Porque esa gran verdad espiritual sigue estando vigente en el día de hoy, para que todo aquel que cree en Él, en Dios, pueda ser salvo mediante la fe, creyendo en que Jesucristo, Dios hecho hombre, cargó sobre Él mi pecado, tu pecado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como ya he dicho antes, ahí no hace falta una oración. No hace falta que le digamos, Señor, perdóname, porque precisamente a eso vino Jesucristo, a eso vino Dios en la persona de Cristo, para perdonarnos. Y sin que se lo pidiéramos y sin que lo quisiéramos, Él se hizo cargo. Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. De modo que aquí
nuestra reacción cuando entendemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, cuando entendemos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de ser salvos por medio de la fe, cuando llegamos a creer en Él de tal manera que nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, venimos delante de Él no a pedir, sino a dar gracias. Y decir, gracias Señor. Gracias por amarme de tal manera. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Gracias Señor porque no lo merezco, porque estoy muerto o estaba muerto espiritualmente, pero me diste vida juntamente con Cristo y por medio de la fe soy salvo. Pero el Señor nos ha enseñado que la oración es un instrumento indispensable, ineludible, para momentos de necesidad. Porque por medio de la oración manifestamos nuestra verdadera fe. Si verdaderamente creemos que Él es poderoso, vamos a acercarnos a Él con confianza. Si verdaderamente creemos que Él es capaz de intervenir en mi vida para transformar, para cambiar, para ayudarme, para quitarme de esta situación, Él va a participar de mi situación y va a actuar de una manera que yo no puedo. Lo que hizo Josafat y lo que hizo todo el pueblo fue decir, Señor, sé que en el pasado estuviste presente en nuestra vida y nos ayudaste, nos bendijiste. También creo que en el futuro lo podés hacer, pero ahora, en este presente, en este momento y en esta situación, donde la economía no puede, la política hace agua, la salud está desbordada, las ideas humanas están alborotadas, la sociedad está quebrantada. Ahora, Señor, es cuando necesito que actúes, porque la situación que afronto es un problema que me llena de temor. Entonces, en primer lugar, identificar el problema. En segundo lugar, presentárselo a Dios. En tercer lugar, reconocer nuestras limitaciones, y esto ya lo hemos mencionado. Necesitamos decir con las palabras que nos salgan, Señor, tengo un problema y necesito tu ayuda. Jesús con tanta claridad, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Él lo dijo, si este pueblo que habla de mí, que me menciona como su Dios, realmente se humilla, se arrepiente y me busca mi rostro, si vienen delante de mí en oración y claman con arrepentimiento, esto es básico, es fundamental, los voy a escuchar. Lo voy a escuchar quiere decir, voy a prestar atención a su clamor y voy a responder a su necesidad y voy a restaurar la situación que los está angustiando y atemorizando. Dios está atento y está dispuesto a ayudarnos, pero espera que le demos lugar. Y aquí hay algo que me gusta decir, que a veces parece un poco herético, una herejía. Dios está esperando que nosotros lo autoricemos a meterse en nuestra vida. Oye, pero si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, Dios no necesita que yo lo autorice para que Él pueda hacer algo. Claro que no lo necesita. Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiera, como quiera. Dios no necesita que yo lo autorice, pero Dios quiere que lo haga. Aquí hay una gran diferencia. Ese Dios soberano y todopoderoso no necesita absolutamente nada de mí, pero espera y quiere que yo lo invite a meterse en mi vida. A veces decimos, bueno, si Dios es tan bueno y si Dios es amor y si Dios me ama y si Dios quiere el bien para mí, no necesita que yo se lo pida. Me lo va a dar igual. Sin embargo, sí, porque es un caballero tan respetuoso que no se va a meter en tu vida ni con la mía si vos o yo no le estamos dando el lugar que Él debe tener. De manera que no solo alcanza con identificar el problema o presentárselo al Señor, tenemos que reconocer que estamos limitados y que lo necesitamos, y tenemos que invitar a Dios a meterse en nuestra vida. La vida cristiana es sobrenatural
Y necesitamos ayuda para vivirla. Necesitamos el poder de Dios. Vivimos la vida cristiana no por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu de Dios, como dice Zacarías 4:6. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. O sea que cuando afrontamos las situaciones que sean desde nuestra perspectiva de hijos de Dios, necesitamos el auxilio de Dios mediante su Espíritu Santo. El cuarto principio es: dependamos de los recursos de Dios. Dependamos de eso. Después Josafat reconoció, en el versículo 12 lo leemos: Señor, no sé qué hacer. Y agregó: pero nuestra mirada está puesta en ti. Me encanta la sencillez. Me encanta la claridad y la precisión con la que Josafat está orando. Señor, sinceramente no sé qué hacer. Uno dice: pero un rey, un líder político, reconociendo que no sabe qué hacer, qué debilidad. Pues no. ¿Quién nos hizo creer a nosotros que reconocer que no somos capaces o no sabemos cómo es una debilidad? Quizás es la mayor de las honestidades que podemos y debemos expresar. Y a veces los líderes políticos de las naciones se equivocan torpemente por no ser capaces de reconocer que no saben qué, cómo, cuándo o dónde. Y entonces, por no dar una imagen políticamente negativa, se mandan con la primera idea que alguien les dio o que se les cruzó o con la que les pareció más iluminada y meten la pata hasta la rodilla o hasta el muslo. Qué sencillo y qué preciso es decir, como este rey y como vos y yo podemos hacer: Señor, no sé qué hacer, pero mi mirada está puesta en ti. Mi mirada está puesta en ti. Ahora, ¿qué hago mirando al cielo? Algunos dicen: ¿qué estás papando mosca? Tenés que moverte, tenés que actuar. Y esta es la reacción tan humana que tenemos, ¿no? Vamos, el problema lo amerita. Tenés que moverte, no te quedes quieto. ¿Qué, te vas a arrodillar a orar? ¿Qué te vas a poner a llorar? ¿Qué vas a quedarte meditando cuando la situación implica y amerita que salgamos rápido a hacer frente al problema y buscar la manera? Sí, la situación es tan delicada, la situación es tan grave, que lo mejor que puedo hacer es frenar, parar, detenerme para mirar al cielo, para mirar a Dios y decir: Señor, estoy sorprendido, estoy desbordado, no sé ni siquiera qué pensar, no sé qué hacer. Por eso te busco a ti, para que me ayudes a definir cuál es el verdadero problema, para que me ayudes a entender cuáles son mis fuerzas y cuáles son mis limitaciones, y para que pueda entender cuáles son los recursos que necesito de ti y cuáles son los que yo puedo aportar. Las circunstancias son lo que nos circunda, ¿no? Las circunstancias es lo que pasa a nuestro alrededor. Y a veces las circunstancias son como un colchón. Sí, una linda ilustración. Las circunstancias, lo que pasa a nuestro alrededor, puede ser comparado a un colchón. ¿En qué sentido? Si estamos arriba del colchón, podemos descansar tranquilos. Si estamos encima de las circunstancias, si estamos por arriba de lo que pasa a nuestro alrededor, podemos descansar tranquilos. Pero si estamos debajo del colchón, podemos asfixiarnos. Si las circunstancias están por encima de nuestra vida, nos asfixian. Pero si mantenemos la mirada puesta en el Señor, permaneceremos encima de nuestras circunstancias, no porque somos muy capaces o tan vivos o inteligentes, sino porque la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu Santo, es la que nos va a poner por encima de esas circunstancias, es la que nos va a librar de toda angustia y aflicción. Entonces mencionamos como principios: identificar el problema, presentárselo al Señor en oración, en clamor, buscar ayuda de oración, buscar grupos de intercesión. A veces uno dice: bueno, éramos toda la iglesia y un montón de iglesias orando y nada cambió. La persona por quien orábamos falleció. ¿Nada cambió? Si decimos que nada cambió, no es porque no estamos entendiendo
cómo trabaja Dios en las esferas espirituales. Nunca es posible que vayamos a la presencia de Dios en clamor e intercesión y máxime con un pueblo entero acompañándonos y que nada cambie. Cosas quizás imperceptibles e invisibles para nosotros están cambiando y se están moviendo en las esferas espirituales, en las esferas celestiales. Nuestra situación, nuestra posición, nuestra condición y aún la condición de aquella persona por quien intercedíamos y no resolvió su problema, o aún el más triste de los casos para nosotros, falleció, aún esa situación es gloriosa si esa persona estaba en Cristo, conocía a Cristo y ahora está en su presencia. No hay la posibilidad de que vayamos a la presencia de Dios y las cosas no cambien, aunque no las veamos, aunque no las entendamos. Si mantenemos la mirada puesta en el Señor, permaneceremos encima de las circunstancias y las cosas van a cambiar. Identificamos al enemigo, las presentamos al Señor, reconocemos nuestras limitaciones, dependemos de los recursos de Dios y en quinto lugar, descansamos en fe. En realidad aquí es descansemos, como una indicación, como una orden de Dios para nosotros. Después de haber identificado tu problema, después de habérselo presentado al Señor en oración y con la ayuda de quienes hayas buscado, después de reconocer que no podés, después de reconocer que no sabes ni siquiera cómo y depender del Señor, descansa. Y vos podés decir, bueno, pero todavía mi problema no se resolvió. Hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Hiciste todo lo necesario. ¿Qué más puedes hacer? Tu inquietud, tu nerviosismo, tu angustia, tu aflicción, tus problemas, tus dolores de cabeza, tus acideces estomacales, todos los problemas relacionados con el estrés, ¿van a mejorar o resolver algo que Dios no está resolviendo? ¿Toda nuestra preocupación va a hacer más de lo que Dios es capaz de hacer? Claro que no. Es cierto que en nuestra cultura muchas veces pensamos que si no nos mostramos proactivos o activos en alguna situación, los demás van a decir, vos no estás haciendo nada, te confiaste, te descuidaste, te rendiste. Parece que tenemos que mostrarnos siempre preocupados y ocupados y postocupados, porque eso sería la manera adecuada para nuestra cultura. Pero en realidad la Biblia nos enseña que si ya hicimos lo que teníamos que hacer, descansemos en fe. Esto no quiere decir, bueno, me tiro a esperar a ver qué pasa. Es descansar en fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé que el Señor es capaz de hacer lo que yo no puedo. Sé que Dios es todopoderoso. Sé que para Dios no hay nada imposible, pero no sé lo que Dios va a hacer. No está en mis manos, no está en mi determinación, pero sí está en mí creer en Él, confiar en Él y esperar en Él. Y ese esperar en Él implica descanso. Vengan a mí los que están trabajados y agobiados, que Jesús dice, yo los haré descansar. Y nosotros pensamos que el descanso solamente es permitido o es posible después que todo el problema se haya resuelto de la manera que hubiera sido, especialmente y mejor si hubiera sido de una manera favorable. Pero el Señor dice, no, descansen mientras el problema se está resolviendo, aunque la resolución de ese problema no termine siendo coincidente con tu deseo, y vos digas, bueno, el problema al final no se resolvió. El problema siempre se resuelve, como nos guste o como no nos guste, pero siempre tiene un fin. No hay problema que dure 1000 años, ¿no? O 100 años, como dice el refrán, ni espalda que lo soporte. Bueno, siempre el problema tiene una definición, una resolución. Pero mientras hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y a nuestro alcance y fuera de nuestro alcance, dejándolo en las manos de Dios, descansemos. Fíjense cómo respondió Josafat en el versículo 15, voy a leer. Él les dice, no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Palabras de Dios a Josafat. Dios le dice,
para que Él le transmita al pueblo. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y aquí Dios le está respondiendo con tanta precisión, con tanta solidez a la necesidad del problema, que lo único que podía hacer Josafat era creer, prepararse para lo que tuviera que hacer, confiando en el Señor. Van a ver un gran ejército, van a ver que el problema cada vez es más grande. Eso es lo que parece. Uno ve el ejército venir de lejos. Entonces me acuerdo de un viejo chiste, perdón que meto estos chistes malos siempre por ahí, me dice, venía un ejército adelante y él estaba el vigía, dice, ¿cuántos son? Dice, son 10.001. Dice, ¿cómo 10.001? ¿Tanta precisión para verlos desde la distancia? No, dice, porque viene uno adelante y como 10.000 atrás. Yo sé que se están lamentando de mi chiste, pero bueno. Desde lejos, el ejército parece un pequeño grupo de personas, pero a medida que se va acercando, cada vez es más grande y es más grande y es más grande. Así son los problemas. Cuando están lejos decimos, es un problemita. Después decimos, es un problema. Después va creciendo y decimos, bueno, es un problema a tener en cuenta, hasta que llega a ser un problemón. Y un problemón que, si no lo hemos atendido adecuadamente, nos desborda. Pero el Señor les dice, no se acobarden, no se asusten cuando vean ese gran ejército, porque no son ustedes los que lo tienen que enfrentar. Y dice Josafat, ¿cómo no? Yo tengo ejército, tenemos gente armada, gente que no está preparada como un gran ejército, pero tienen cierta experiencia, han batallado, han estado en el frente de batalla más de una vez, pero no es tu batalla, es mía, dice el Señor. Y la verdad es que nosotros nos cansamos cuando peleamos las batallas con nuestras fuerzas y con nuestras propias fuerzas lo único que tenemos garantizada es la derrota. Y esto lo vamos aprendiendo en la medida que vamos tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando recién nos convertimos y conocimos a Jesús, teníamos un fervor y unas ganas de salir a la calle y predicarle el Evangelio a todas las personas, a los conocidos, a los desconocidos. Le caíamos pesado a cualquiera y decíamos, bueno, voy a salir y voy a ganar al mundo para Dios. ¿Y qué pasaba? Regresábamos afligidos por el fracaso, por nuestro fracaso en el intento de ayudar a Dios. Yo quería ayudar a Dios, yo quería ayudar a Dios a hacer la tarea. Y Dios nos dice, no fracasaste en ayudarme, porque vos no me ayudás. Y la verdad es que nosotros no podemos ni debemos pretender ayudar a Dios, sino que es al revés, es Él el que nos ayuda a nosotros. Es Él el que nos da la instrucción, la enseñanza, la capacitación, la guía, la sabiduría y las palabras para que nosotros vayamos en el nombre de Él a hablarle de su amor y de su salvación a otras personas. No tenemos nosotros que convencer a nadie, no tenemos que convencer a nadie de su pecado, no tenemos que convencer a nadie de la justicia de Dios ni del juicio de Dios, porque de esas cosas se encarga el Espíritu Santo. Simplemente somos mensajeros. Simplemente somos embajadores que vamos en nombre de Dios a hablar las cosas de Dios y la respuesta es de las personas. Si nos rechazan, si rechazan el mensaje del Evangelio, no están rechazándonos a nosotros, sino al Señor, porque la batalla es de Él. Por lo tanto, el Señor nos dice, descansa en fe y déjame que yo, Dios, actúe a través de ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Tranquilo, tranquila. Baja los decibeles de tu angustia o de tu preocupación. Permitime fluir a través de tu vida para que sea yo el que obre en la circunstancia, en la situación, en el problema que estás afrontando o en la tarea o en el propósito que está delante tuyo. Déjame ser yo a través tuyo. La victoria en nuestra vida no es nuestra victoria.
La victoria en nuestra vida es un regalo de Dios. Si Dios nos permite disfrutar de una victoria, es porque Él nos permitió participar de su obra, ser nosotros un instrumento en sus manos y encima nos da el privilegio de compartir el gozo de su obra en nosotros. En 1 Corintios 15, 57 dice, gracias a Dios que nos da la victoria. 2 veces le dice a Josafat que no tema, en el versículo 15 y en el versículo 17. ¿Por qué? Porque Dios prometió pelear por él. ¿Acaso Dios perdió alguna batalla? Ni siquiera una, ni una sola. Conocer la obra de Dios es como leer el último capítulo del libro. Uno dice, bueno, se perdió toda la gracia porque ya sé cómo termina. Bueno, con Dios ya sabemos cómo terminan las cosas. Cuando Dios interviene, cuando Dios hace su voluntad, cuando Dios mete su mano y se lo permitimos en nuestra vida, a través de nosotros, ya sabemos el final. Él siempre obtiene la victoria. Después se puede volver al libro y leerlo desde el principio, ¿no? Con más calma. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo termina. Ya sabemos cuál es el final. Los problemas, nuestros problemas se reducen cuando uno se los entrega a Dios. Aún más, le dijo Dios a Josafat, no tendrán que intervenir en esta batalla. Así, sencillamente. Quédense tranquilos, descansen, despreocúpense, ustedes no van a participar. Simplemente quédense quietos en sus puestos. Tenían que estar en su puesto, en su lugar. Y esto nos indica de que el hecho de que Dios nos asegure que la victoria es suya y que nosotros no vamos a tener que hacer algunas cosas, no quita que tengamos que estar en nuestro lugar. ¿Y nuestro lugar cuál es? El lugar de la firmeza en la fe, el lugar de la dependencia en oración, el lugar de la confianza y de la esperanza segura, aún sin saber, o si sabemos, nuestro lugar es un lugar de fe, es un lugar de convicción, es un lugar de firmeza espiritual. No de descuido, no de dejadez, no de abandono. Por eso es que nuestra relación con Dios, esa búsqueda cotidiana, continua, constante, diaria de nuestra relación con Dios, no debemos abandonarla porque es el lugar donde debemos estar para que en los momentos de problemas podamos descansar confiados porque nuestra fe está madura, porque nuestra fe está fortalecida, porque nuestra relación con Dios es buena y constante. No tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos. Estar quietos es una actitud espiritual. En contra de lo que algunos piensan, estar quietos es pasividad, es inactividad, es displicencia. No. Desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de Dios, estar quietos en momentos de problemas que nos desbordan, pero confiando en Dios, es una actitud espiritual. Es una actitud de confianza que dice, voy a confiar en Dios. Voy a creerle a Dios, voy a descansar en Él. Entonces mencionemos 5 cosas ya: identificar el enemigo, el problema, presentárselo al Señor en oración, reconocer que nosotros no podemos, depender de los recursos de Dios, descansar en fe y por último, el 6º principio es agradezcamos a Dios anticipadamente. Agradezcámosles a Dios antes de que veamos el resultado. Porque esto incrementa nuestra fe y afirma nuestra convicción de fe. Señor, no sé cómo va a terminar esto, pero te doy gracias porque estás interviniendo. Y si vos estás interviniendo, termine como termine, será de la mejor manera desde tu perspectiva, aunque no lo sea de la mía, pero también en eso es importante el ejercicio de la fe. Josafat, después de consultar al pueblo, dice el versículo 20 y 21, asignó hombres que cantaban, alababan al Señor, que lo adoraban. En la primera fila, puso a los adoradores en la primera fila, en el frente de batalla. Imagínense, el que toca la guitarra, el teclado, el cajón peruano y los chirimbolitos, los que cantan, los que dirigen,
al frente de batalla, diciendo, epa, ¿por qué me mandás a mí si yo no estoy preparado para eso? Yo estoy preparado para tocar las cuerdas y las teclas, no para estar al frente. No, dice, poné adelante a los que alaban, poné adelante a los que adoran. Que la adoración y la alabanza a Dios sea lo que el enemigo pueda ver, que pueda ver tu confianza, que pueda ver tu adoración, que pueda ver tu dependencia, tu seguridad en la provisión, en el cuidado de Dios. Que no vean tu temor. Esconde tu temor detrás de la alabanza. Si hay miedo, si hay inseguridad, si hay temor, sepultalo debajo de la adoración y de la alabanza, porque cuando adoramos y alabamos, nuestro temor y nuestra inseguridad se van diluyendo y van desapareciendo, porque esa acción de adorar y de alabar va levantando nuestra convicción de fe, nuestra seguridad, nos va recordando quién es verdaderamente Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Los puso delante, el coro delante del ejército, alabando a Dios. ¿Y funcionó el plan? Por supuesto que sí. Las 3 naciones enemigas se confundieron, dice el texto bíblico, y terminaron matándose entre ellos. Llegó un momento de tal confusión que cuando veían al ejército de la otra nación, que habían ido juntos, pero que en realidad no se conocían porque eran de naciones diferentes que se habían coordinado para ir juntos al ataque, empezaron a matarse entre ellos. Lo único que tuvo que hacer el pueblo de Dios, después que ellos hicieron la matanza propia, fue ir a donde había estado la batalla sin que ellos participaran, a juntar todo lo que ellos habían dejado, a recoger el botín, a llenarse de pertrechos, de alimento, de ganado que se llevaba por si una batalla duraba mucho, tenían que tener animales para ir matándolos e ir comiendo diariamente. Encima que no participaron, encima que el enemigo se aniquiló solo, les dejó una ofrenda cuantiosa para que la alabanza y la adoración a Dios sea todavía mucho más notoria. Dios les enseñó a alabarlo con fe, aún antes de la victoria. No estaba el coro adelante del ejército alabando porque Dios les había dado la victoria, estaba alabándolo antes de que el ejército enemigo llegara. Y ellos no sabían, mientras alababan a Dios, no sabían si el ejército enemigo iba a frenar en algún momento. No sabían hasta dónde iban a llegar y ellos estaban adelante. Sin embargo, seguían en fe, en obediencia a la orden de Dios, seguían alabando y adorando. Y Dios premió esa fe y esa obediencia dándoles la victoria. Hay poder no solo en la alabanza y la adoración, hay poder en la gratitud. Cuando agradecemos a Dios, aún antes de ver la respuesta a nuestra oración, esa gratitud es un acto de fe poderosísimo que Dios premia en nuestra vida. Podemos decir, Señor, sé que tengo problemas, pero te doy gracias anticipadamente porque no hay situación que no puedas resolver. Y esto es verdadera fe. Darle gracias a Dios con anticipación. Querida hermana, querido hermano, en esta mañana quiero animarte a que cualquier situación y circunstancia atemorizante, desequilibrante, desesperanzadora que te toque afrontar, puedas hacerlo con estos principios que hemos visto en la vida de Josafat y en el pueblo de Israel. Con esta convicción, con esta seguridad, con esta fe, con esta expectativa, con esta esperanza, con este ejercicio de la obediencia, de la adoración y de la gratitud, para que puedas experimentar en carne propia que ningún problema es imposible para Dios y que Dios siempre tiene la victoria y muchas veces nos la regala para que después salgamos a hacer alaraca de que la victoria es nuestra o que fuimos parte de la victoria sencillamente porque confiamos verdaderamente en la promesa, en la provisión, en la presencia y en el poder de Dios en nuestra vida. Yo te animo a que ninguna circunstancia o situación, por más terriblemente amenazante que parezca, te desborde, te angustie o te desanime, sino que vayas inmediatamente a la presencia de Dios, confíes en Él, alabes y agradezcas y disfrutes esa bendición anticipadamente.
permitime hacer una oración por tu vida. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos alecciona, nos anima, nos estimula y nos afirma en nuestra fe para confiar, para esperar, para crecer, para adorar, para agradecer, para alabarte por lo que eres y por lo que haces. Por eso, Señor, en esta mañana volvemos a tomarnos firmemente de tu mano, renovar nuestra confianza y nuestra dependencia de ti, renovar nuestra fe. Si se ha debilitado, darle una vuelta de afirmación, una vuelta de rosca para acercarnos como debemos cada día a tu presencia y no soltarnos de tu mano. Gracias por tu presencia y por tu bendición. Imploramos tu presencia con nosotros cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos con tus oraciones. Gracias por sostener este ministerio con tus ofrendas y tus diezmos. Gracias por seguirnos y, como me gusta insistir, pone un me gusta, pone un dedito allí abajo debajo del video en YouTube. Toca la campanita para recibir las noticias. Compartí este video con amigos para que otros puedan escuchar la palabra de Dios, conocer el Evangelio de salvación. Te espero el próximo domingo, si Dios lo permite, a esta misma hora, 10:45. Que Dios te bendiga.